Bienvenidos, mis amados hermanos, queridísimos amigos. Qué dicha y qué placer estar de nuevo en este espacio de la Iglesia del Cordero de Dios llamado Escuela Bíblica Dominical a través de estos medios de comunicación, estos medios masivos de las redes. En este caso estamos en YouTube, en nuestra página de YouTube y en Facebook. Ahí están los contenidos de todas las series anteriores y esta serie en particular en nuestro canal de YouTube que va a salir por acá abajo para que pueden ir allá. Está organizado por lista, por playlist. Ahí está este playlist que se llama 1 Corintios 15. Vayan, si no se han suscrito, suscríbanse. Denle a la campana para que tengan las alertas y sobre todo, que es muy importante, compartan para que otros puedan también ser bendecidos por el contenido y por el mensaje de la palabra del Señor. Vamos entonces a estar orando, vamos a hacer una oración como siempre para que el Señor se apodere de todo este tiempo, de todo este espacio, se adueñe de nuestra atención sobre todas las cosas, que ponga a la disposición en nuestro corazón para compartir este mensaje del día de hoy. Oremos al Señor. Padre, gracias, Señor amado, que el Señor, gracias por este día, gracias por la vida, Señor, de cada una de las personas que están viendo este contenido y por todas aquellas que lo van a ver, y tú vas a ser factor multiplicador, Padre, para que como siempre tu palabra haga lo que tú dispones que tiene que hacer, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Padre, que tu palabra no solamente nos enseña, nos redarguye, nos confronta, sino que también nos apapacha, nos consuela, nos da ánimos cuando estamos tristes, nos levanta cuando estamos cansados. Tu palabra es viva y eficaz, Señor. Por eso nos alimentamos de ella, es alimento para el Espíritu, Señor, y el Espíritu es el que gobierna nuestras vidas, Padre, porque tú, Señor, eres todo en todo, Padre de la gloria. Padre, sé tú tomando el control, Señor, de todas las cosas en este tiempo, Padre Santo. Este que predica es un instrumento tuyo, al cual, Señor, te sirvo, y que sea el Espíritu que vive, tu Espíritu que mora en mí, el que sazone cada una de las palabras, Señor, y que quite todo lo mío que pueda haber en las palabras y que sea solamente tu mensaje, Señor, llegando al corazón de todos aquellos que lo escuchan. Padre, te lo pedimos en el maravilloso y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, estamos un nuevo espacio acá, un nuevo tiempo para darle continuidad a esta serie que ya empezamos unas semanas atrás. Hoy es la quinta y penúltima entrega. Con el favor de Dios, Dios mediante, la semana que viene estaremos finalizando con todo este recorrido que hemos hecho, maravilloso, profundo y con bastante contenido, de la visión paulina de la resurrección corporal. Vamos a darle continuidad. Hoy vamos a empezar con un pasaje en el versículo 35. Hemos recorrido el camino hasta el versículo 34 hasta acá. Vamos a empezar hoy desde el versículo 35 hasta el 49 en un pasaje que hemos titulado, o que se titula el cuerpo de la resurrección, o el cuerpo glorioso de la resurrección. Vamos como siempre, a leer el pasaje completo. Lo voy a compartir por acá y luego vamos a ir versículo a versículo, sacando el contenido, desmenuzando y alimentándonos de esto que nos tiene preparado el Señor para nosotros. Vamos a leer todo el pasaje, permítame un segundo y lo comparto. Dice la palabra del Señor, 1 Corintios 15, versículo 35. Pero alguno dirá, ¿y cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Lo que siembras lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie. Pero Dios le da un cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne,
sino que la de los hombres una, otra de las bestias, otra de las aves y otra la de los peces. Hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra. Perdón, permítame. Okay. Hay una gloria del sol, una gloria de la luna y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta de otra estrella en gloria. Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, el último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre es el de la tierra, el terrenal. El segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así son también todos los que son terrenales. Y como es el celestial, así también son los que son celestiales. Tal y como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Dios añada a su palabra bendición. Queridos hermanos, este es el pasaje que vamos a estar viendo el día de hoy. Hasta ahora, Pablo nos ha venido dando una serie de argumentaciones y explicaciones lógicas desde la certeza sobre la realidad de la resurrección corporal, comenzando por la primera y principal, que es la resurrección de Cristo, que como nos ha ido enseñando Pablo, es la resurrección que garantiza, ese hecho es el que garantiza la resurrección postrera, que es la nuestra. Así que desde el punto de la razón y la lógica de Pablo hemos llegado a un lugar donde sin titubeos y sin duda reconocemos la validez y la verdad de la resurrección corporal como un hecho irrefutable. Ahora, la pregunta al principio de este pasaje y que va a desprender el resto de la disertación es la siguiente: ¿cómo y con qué tipo de cuerpo sucede esto, ¿no? Esto de la resurrección? En este sentido, permítame dar una perspectiva acerca de la resurrección del cuerpo mismo que vamos a hablar en este pasaje del día de hoy. La Biblia promete redención del cuerpo. Tuvimos ya primeramente como cristianos la primera redención, la redención del espíritu, cuando la resurrección espiritual, cuando morimos al pecado, cuando morimos al antiguo hombre y nacemos de nuevo. Ese primer nacimiento, como lo dijo el mismo Jesús, no es que volvemos al vientre de la madre, sino es un nacimiento espiritual. Ahora, una vez redimido el espíritu, la Biblia, la palabra, el Señor nos promete la redención del cuerpo tal y como podemos ver entre tantos pasajes en Romanos 8:23, permítalo comparto, dice la palabra: y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos. Lo que está resaltado en naranja dice la redención de nuestro cuerpo. A eso es la esperanza, por eso es lo que estamos ahora aguardando, mis queridos y amados hermanos. Entonces, esa es la pregunta que nos trae acá. También en el capítulo, un par de páginas más adelante, en el capítulo 5, esta vez de la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo indica que un espíritu sin cuerpo, o sea, el espíritu sin cuerpo está desnudo. Vamos a leer rápidamente 2 Corintios 5, desde el versículo 1 al versículo 4, para ver esta verdad que nos quiere mostrar el apóstol Pablo. Permítanme un segundo, se los comparto. Perdón. 2 Corintios 5. Perdón, disculpen acá
bueno, no lo tengo acá, se los voy a leer. Segunda de Corintios 5, del 1 al 4. Dice, porque sabemos que si la tienda terrenal es nuestra morada, cuando habla la tienda terrenal es este cuerpo, lo llaman también tabernáculo, otras traducciones. El tabernáculo es algo práctico y temporal. Es destruida, o sea, que moriremos. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Pues en verdad en esta morada gemimos anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos, porque asimismo lo que estamos en esta tienda o en este cuerpo terrenal, gemimos agobiados porque no queremos ser desvestidos, sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Ese es el pasaje que, bueno, disculpe que no lo tenía acá, que le quería compartir, y ahí dice eso, que nuestro vestido terrenal, que es un tabernáculo, que es una tienda, está hecho para la tierra, pero en el cielo el vestido celestial es un edificio, no es algo, un tabernáculo es una tienda, como una tienda de campaña, es lo que usaban antes el pueblo judío para trasladarse por el desierto y hacían sus moradas. Podían recoger, irse a otro lugar, por eso era de esa manera, pero dice que esa es la terrenal. La celestial, el vestido celestial será un edificio. Dice que nuestro cuerpo es un templo, va a ser un edificio no hecho por manos, como es hecho esta tienda, como es hecho el tabernáculo, sino hecho por Dios. Eso es lo que nos dice este pasaje. Aquí Pablo nos da esa perspectiva. Entonces, ahora la pregunta es, si hay una resurrección, que la hay, porque no tenemos duda que la hay, ¿cómo debemos entender entonces la fisiología de este cuerpo, la fisiología también espiritual, si existe la composición de ese cuerpo de resurrección? En el marco de la resurrección, Pablo está en ese tiempo lidiando como siempre, con algunos problemas. Por un lado, en lo que respecta a la resurrección, estaba el dualismo griego que negaba la resurrección, decía que el alma, una vez que salía del cuerpo, ya no se volvían a unir más, el cuerpo era una cárcel donde el alma estaba presa y veía el cuerpo como algo maligno y corrupto. Por eso que decían que el alma estaba presa y se liberaba al morir y no había entonces por qué regresar a ese centro de pecado y corrupción. Y por otro lado, estaban los rabinos, en este caso los fariseos, que gobernaban en ese tiempo, porque los que anteriormente también los saduceos no creían en redención, pero los fariseos tenían un entendimiento de que sí había haber redención del cuerpo, que sí había haber resurrección, pero el cuerpo resucitado sería idéntico al cuerpo que murió. Ellos se basaban en esta aseveración, para esta aseveración se basaban en una interpretación de Job, del libro de Job, donde Job dice, aunque deseche esté mi piel, en mi cuerpo he de ver a Dios. Entonces los fariseos decían que, según su interpretación, es el mismo cuerpo, que decía, según Job, en mi cuerpo, en este mismo cuerpo, yo he de ver a Dios, es su interpretación, y por eso ese dualismo que estaba enfrentando Pablo con respecto al tema de la resurrección. Pasamos ya por todo este camino donde Pablo da la argumentación y la lógica, afirmado la resurrección, y ahora viene la primera pregunta: ¿cómo sucede la resurrección? ¿Cómo sucede este cambio del cuerpo? Dice el versículo 35, pero alguno dirá, ¿cómo resucitan los muertos y con qué clase de cuerpo vienen? La forma que tenía Pablo de enseñar era muy particular y muy lógica, y al mismo tiempo tenía un componente de su antigua enseñanza. Entendemos que de los rabí, de la enseñanza esta de más de los fariseos, donde los rabinos solían anticiparse como estrategia, como técnica de enseñanza, anticiparse a las posibles objeciones. Ellos podrían ver qué pregunta o qué podría venir de allá hacia acá para estar preparados. Entonces vemos que aquí Pablo empieza en el versículo 35 diciendo, pero dirá alguno. Entonces ahí vemos que Pablo está adelantándose a una posible objeción, también conociendo este dualismo y este pensamiento que tenía
la gente en ese tiempo acerca de la resurrección, dice, ¿con qué cuerpo vendrán? Preguntarán. Pero Pablo, cuando empieza a responder, nos muestra algo muy importante, y es que él está mostrándonos que esa pregunta no tenía nada de inocente, ¿no? Que esa pregunta venía, como dice por ahí, con piquete, tenía otra intención y sin duda era mellar, era desvirtuar el hecho mismo de la resurrección que estaba predicando Pablo. La respuesta, ¿cómo comienza la respuesta Pablo ante esta objeción, ante esta duda que tiene de ese interlocutor, digamos, imaginario que está hablando Pablo acá? Es bastante light porque le dice necio o tonto, como dicen algunas traducciones. Necio, así lo llama una vez, porque si estás haciendo estas preguntas, diría Pablo, eres una persona con poco sentido común y tu inteligencia está siendo puesta en duda entonces. Pablo, para responder estas preguntas, la aborda de lo que podríamos llamar a través de este pasaje. Vamos a ver llamemos cuatro frentes diferentes. Primero, utiliza la analogía. Luego empieza a hablar de la forma del cuerpo en sí, la forma física del cuerpo. Luego empieza a nos muestra una serie de contrastes y el final nos muestra como el prototipo o el modelo del cuerpo de la resurrección. Estos son como los cuatro frentes que vamos a ir desglosando en este pasaje del cuerpo de la resurrección. El primero de estos frentes, como dijimos, es la analogía que empieza a hacer Pablo acerca de la resurrección, y eso lo vamos a ver de los versículos 36 al 38. Permítame. Versículo 36, donde dijimos que empieza la respuesta, dice: necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere, y lo que siembras no siembra el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizás de trigo o de alguna especie. En su primer argumento, esta analogía de Pablo usa la semilla que se pone en la tierra y tiene que morir para, luego de ser plantada, muere, se desintegra y la semilla, dice, bueno, los que siembran conocen eso, que es lo que pasa a la semilla cuando entra en la tierra, cuando es sembrada, muere para empezar a dar otra vida, pero realmente cuando uno tiene una semilla en la mano, pareciera que desde ese mismo momento que está en la mano estuviese muerta, que estuviese inerte, no ves nada moviéndose ni creciendo, parece que estuviese ya de una vez muerta, pero dice los que conocen la siembra y con esta analogía que la semilla realmente muere cuando es sembrada. Entonces es imprescindible que esa semilla primeramente muera. Y aquí quiero apoyarme con una cita bíblica que nos ayude a reflexionar un poquito sobre esto. En Génesis capítulo 3 dice la escritura que una vez, cuando el hombre peca, el pecado original, cuando hay esta transgresión de las leyes o del mandato del Señor, cuando el hombre pecó, y dice la palabra que dice que si comías de ese fruto ciertamente morirás. Una vez que comieron ese fruto, ¿qué es lo que pasó? Ciertamente murieron por una muerte espiritual. Dice la palabra que de ahí en adelante todos estamos muertos en delito y pecado y éramos hijos del pecado. Todo el mundo nace hijo del pecado por esa primera transgresión, o lo que llaman también el pecado original. Entonces, cuando el hombre pecó, murió espiritualmente, pero la sentencia también implicó que el hombre está condenado a morir físicamente. No importa los años que vivan, los que más vivan, hace como muchos años, como Matusalén, que vivió 900 años, o cualquier otro, como Seth, 700 años, el cuerpo, y cada vez más el tiempo es menos. Dice la Biblia que 70 son buenos los años, hasta ahí estaríamos viendo, pero hay una sentencia también en ese momento, se sentenció el cuerpo, no solamente espiritual que ocurrió ahí, sino también físicamente el cuerpo iba a morir. Entonces, por eso que de acá en adelante la redención que está haciendo el Señor sobre nuestras vidas es primero la espiritual, cuando lo aceptamos y cuando cambiamos, y luego lo que estamos viendo ahora, que es la redención del cuerpo. Entonces, este primer argumento, que es la semilla, la analogía, se pone en la tierra, muere, cuando se desintegra, perdón,
se empieza a brotar, cuando empieza a generar vida, empieza a brotar y lo que se levanta de la tierra es algo nuevo y diferente en forma, ¿no? Y diferente en aspecto, aunque es la misma semilla que contiene la vida. O sea, quiere decir, Pablo lo que nos quiere mostrar acá es que dice que lo que siembra es la semilla, pero lo que brota no es la semilla desnuda, sino es, en este caso, el trigo o la espiga de trigo o la planta o cualquier cosa que sembremos. Entonces lo que nos quiere decir Pablo es que existe una continuidad, que lo que crece fuera, lo que brota, es diferente, pero viene de la misma semilla, es en esencia la misma semilla, pero hay una continuidad. Es como eso que el roble, una bellota, una bellotica que siembra y 50 años después veas un roble gigantesco de 20, 30 metros y puedes creer que de esa simple bellota nació un roble. O el ejemplo más común y más poderoso que tenemos, que el óvulo, cuando es fecundado por el espermatozoide, ese óvulo que después se convierte en un bebé, luego un hombre, ese mismo óvulo fecundado es el mismo, es la semilla, pero la continuidad es el hombre. Eso es lo que nos quiere decir Pablo con esta analogía, que va a ser en esencia el mismo cuerpo, pero diferente. Jesús incluso usa esta analogía para hablar la aplica a sí mismo cuando se refiere a su propia muerte. Esto está en Juan capítulo 12, versículos 23 y 24. Pues voy a compartirlo por acá. Juan capítulo 12, versículos 23 y 24 dice: Jesús respondió diciendo: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Ese es Jesús hablando de sí mismo con respecto al grano, a la semilla que siembra. Él se está poniendo como ejemplo la semilla después que muere, después que muere y es sembrado, entonces queda mucho fruto. Ahora bien, ¿cómo va a ser la forma que va a tomar ese cuerpo, eso que brota de la analogía de la semilla? ¿Y quién diseña eso? Vamos a ver entonces el versículo 38 que dice: pero Dios da un cuerpo como Él quiso y cada semilla, lo que traduce aquí como semilla, la mayoría de las Biblias, realmente la palabra es diferente, es esperma. Y dice cada semilla su propio cuerpo. La mayoría de las Biblias, como le dije, traduce nuevamente como semilla esta palabra, pero es diferente del contexto de lo que venía Pablo diciendo. Aquí, antes Pablo está hablando de la semilla, como eso de que es sembrado, como vimos ahorita, y eso que es sembrado y brota, pero la palabra que usa Pablo aquí es esa palabra que usaba antes es espeiro, ¿no? del griego, pero la palabra que usa aquí es esperma y tiene el mismo sentido del esperma. Viene hoy la palabra espermatozoide, que significa que le quiere dar ese contexto por si no lo habríamos captado con el ejemplo de la semilla. Aquí Pablo habla del esperma, que está siendo un poco más específico y se refiere al esperma, que es aquel que determina, en el caso de la fecundación, si ese bebé que van a nacer es hombre o es mujer. Ese mismo esperma, porque el óvulo por sí solo no puede hacer que convertirse en un bebé, sino que les tiene que interactuar con el esperma. Ese es lo que está refiriéndose Pablo acá. Pablo entonces nos está dando como ese indicador para que entendamos, nos está dando como reforzando el mensaje para que entendamos la verdad espiritual detrás de esto. Entonces, primero vimos entonces en estos versículos el primer frente, que es la analogía. Ahora vamos a ver el segundo frente, que lo podemos llamar la forma del cuerpo en sí, y esto está en los versículos 39 al 42. Dice el versículo 39: no toda carne es la misma carne, sino que una es la carne, una es la de los hombres, otra de las bestias, otra de las aves y otra la de los peces. Primero, para decir que cuando habla Pablo acá de carne, no es realmente carne, sino está hablando del cuerpo. Cuando habla de carne se refiere al cuerpo, no Pablo, sino la Biblia en general. Entonces, quería hacer un inciso acá, un paréntesis, porque dice acá que no toda carne es la misma carne, sino que una de los hombres, una de las bestias, otra de las aves y otra de los peces. Esto para mí, y para muchos por supuesto, esto no se me ocurrió a mí, es un
golpe al hígado, a la supuesta teología o de la teología, no, perdón, para la supuesta, esta la teoría de la teoría de la evolución de Charles Darwin. Aquí esto es letal, acaba con esa teoría en un solo versículo, porque el Señor dice, y lo podemos ver ahí, dice que una carne es distinta a las otras, o sea, un cuerpo es distinto al otro, y lo más importante es que no dice, lo que dice es que no se puede pasar de uno al otro, uno es la carne de los peces, otro de los hombres, otro de los animales, pero no pasas de una carne al otro, o sea, no hay esa interacción de la carne del animal a la del hombre, dice que cada una es diferente a la otra. Eso es contundente. Cerramos el inciso acá con respecto a la teoría de la evolución. Entonces, todas estas carnes son diferentes cuerpos que funcionan de manera diferente, por supuesto, y que tienen diferentes hábitats o lugares de habitación. Así que lo que podemos discernir de este pasaje es que va a haber una influencia piadosa del Señor que va a producir un nuevo cuerpo, y ese nuevo cuerpo va a tener una funcionalidad que va a estar basada en dónde vive, cuál es su hábitat. Claramente, entendemos acá que entonces tenemos diferentes viviendas en esta misma analogía que viene haciendo Pablo, la vivienda que es este cuerpo en la tierra, que son diferentes cuerpos. Estos diferentes cuerpos tienen diferentes propósitos y aparte de diferentes propósitos, diferente habitación. Entonces, es lo que nos quiere mostrar Pablo con la forma de los cuerpos. Primero nos aclara que cada cuerpo es diferente. Y luego sale del mundo animal y se va un poco más allá al mundo de las galaxias, al mundo de lo celestial, y nos dice, hay asimismo, versículo 40 al 41, perdón, hay asimismo cuerpos celestiales, cuerpos terrestres, pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra. 41. Hay una gloria del sol y otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta de otra estrella en gloria. Entonces vemos acá, lo que en resumen, gloria, gloria, la gloria de una, la gloria de otra, gloria, gloria, gloria. El concepto de lo que Pablo nos quiere enseñar acá tiene que ver con la gloria. Gloria es la manifestación. Gloria significa manifestación poderosa. Gloria viene de la palabra doxa. En el original, en el Antiguo Testamento, es kabot. La palabra kabot es algo pesado, contundente. Cuando habla de la gloria del Señor es eso, kabot. Cuando Ezequiel tiene la visión de la gloria de Dios cuando están en Babilonia, esa visión de Ezequiel, Cabot es tan pesada que dice que hay unas estructuras, 4 estructuras soportando el trono donde cae la gloria de Dios. Eso es Cabot, y en el griego es doxa. Eso es la gloria de Dios. Esta es la gloria que está hablando acá. Entonces, Pablo nos enseña que quien hizo los cuerpos, perdón, ¿quién fue el que hizo los cuerpos y las diferentes especies que hay? Nos está diciendo Pablo que obviamente la hizo el Señor. ¿Quién hizo también la forma entonces y la gloria, la manifestación, la gloria de uno y la manifestación, el peso de esa gloria de los diferentes cuerpos? ¿Quién lo hizo? De los cuerpos celestiales, como las estrellas, como el sol, como la luna, como los astros en general en el universo. ¿Quién hizo toda esa gloria? Obviamente Dios. Dios hizo todo, desde la más diminuta, microscópica especie hasta la galaxia más grande, masiva y poderosa, llena de sistemas solares y de sistemas de estrellas. Él puede hacer cualquier tipo de cuerpo, mis queridos hermanos y amigos. Él puede hacer lo que quiera con los cuerpos, lo que nos está diciendo ya. Yo puedo crear la forma del cuerpo que quiera y para lo que quiera, porque Él es simplemente todopoderoso y de eso no hay duda. Él puede. Dios siempre puede. La creación de Dios está llena de una infinita variedad. Vemos, como le dije, del microscópico hasta de lo que no podemos ver hasta lo que vemos en millones de veces más grande que nosotros. Todo eso lo crea el Señor. Es infinita la variedad de la creación. Entonces, ¿cómo podríamos, entendiendo esto que nos pone Pablo acá, cómo podríamos cuestionar
la capacidad que pudiera tener entonces Dios para crear un cuerpo apto, en este caso, para el cielo, el cuerpo resucitado para el cielo. Parecería absurdo siquiera dudar de la capacidad de Dios para eso. Ahora, vamos a la tercera parte de este frente que nos muestra Pablo acá, que nos empieza a mostrarlo a través de los contrastes. Vamos a ver esto de los versículos 42 al 44. El versículo 42 empieza diciendo, así también la resurrección de los muertos. Habló del tipo de carne, la forma de carne, de la gloria de los cuerpos, cada uno de sus claros, y después dice, así es también la resurrección de los muertos. Entonces, con esta declaración, como que resume todo lo que venía diciendo desde el versículo 35, la respuesta a esa pregunta como que resumida acá. Sobre todo esto que venía describiendo Pablo, así como lo que dije ahorita, así también es la resurrección de los muertos. Luego, la segunda parte de este versículo 42 dice, se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Aquí empieza la muestra de los contrastes. Desafortunadamente, digo desafortunadamente porque es la historia de nuestros pueblos latinos y en particular de nuestro país, muy particularmente, cada vez que escuchamos la palabra corruptible aquí, como un cuerpo que se siembra en corrupción, y dice aquí que resucita incorruptible, cuando escuchamos la palabra corrupción, lo primero que pensamos es en gobierno, en ese tipo de actividades que no corresponden, pero bíblicamente, cuando escuchamos y leemos la palabra corrupción, quiere hablar acerca del deterioro. Entonces, ¿qué es el deterioro? El deterioro es básicamente cuando una persona nace, en el tiempo empieza a tener cambios como todo, pero eventualmente e inevitablemente el cuerpo de esta persona empieza a decaer. Hay unas leyes que se cumplen, como son por ejemplo, la segunda ley terrenal de la termodinámica, la ley de la entropía, que todo lo creado tiende a deteriorarse, los jóvenes envejecen, todo se acaba, todo lo creado, todo, algunas cosas llevan más tiempo que otras, pero todo se deteriora, todo se acaba, ese es más o menos los expertos en termodinámica, pero bueno, esta ley que dice que todo está en la entropía, todo está sujeto al deterioro. Así es nuestros cuerpos como creados y están sujetos a estas leyes terrenales. O sea, nosotros no estamos exentos de las leyes terrenales como la gravedad. Mientras estemos en este cuerpo terrenal, nos regimos por estas leyes de esta tierra como tal. Entonces este cuerpo empieza inexorablemente. Después de una curva empieza a decaer, esta curva cuando ya entra la adultez, y eso lo podemos ver que el cuerpo se va desgastando. Hay un tiempo que sabemos y determinamos adultos que nuestra mejor forma física ya pasó, quizás lo notamos inevitablemente en el espejo. Notamos que nuestros cuerpos han cambiado, que sobre todo están decayendo, se van arrugando, se van haciendo flácidos, se van haciendo más lentos, y eso es natural, y eso, como dije al principio, eso es el resultado del pecado. No necesariamente el pecado de nuestras vidas, sino del pecado original. Ya el cuerpo que una vez fue hecho perfecto, ya es imperfecto, es parte de la naturaleza caída. Entonces, la gente se pasa gran cantidad o gran parte de la vida tratando de disimular y de enmascarar todos esos efectos de la decadencia del pueblo. Del cuerpo, perdón. Tratan de tapar ese deterioro que es inexorable, inevitable en el cuerpo. Es interesante ver como que, ¿sabes? Un funeral, cuando está el muerto ahí en la urna, está vestido, bueno, como si fuese por matrimonio, más bien en vez para el entierro, y algunos están maquillados, arreglados, y hasta las joyas, tienen todas sus joyas, todas sus cosas, tienen puesto en ese cuerpo, inclusive hasta ese punto, hasta ese momento, se trata de maquillar la realidad del deterioro y la decadencia del cuerpo. Eso, ¿quién diría que ese deterioro, que esa decadencia es la propiedad común que compartimos todos? O
sea, todos compartimos esa propiedad inexorablemente, y es la propensión al deterioro de nuestros cuerpos físicos. Pero, los peros de la Biblia siempre maravillosos, nuestros cuerpos, dice la palabra, que ese cuerpo que se siembra en corrupción, que se siembra con deterioro, que se va a deteriorar, resucitará como incorruptible, es decir, un cuerpo nuevo, un cuerpo que vamos a tener resurrección, no será objeto y no se regirá por esta ley de la entropía, no podrá descomponerse, no podrá deteriorarse nunca más, no se desgastará, será un cuerpo en gloria, un cuerpo glorioso. Y no se trata aquí de que es un cuerpo mejorado, no, no, es un cuerpo totalmente nuevo y perfecto para el nuevo hábitat que vamos a tener, que es celestial. No es que el cuerpo esté mejorado como lo tenemos ahora, así que olvídese, mi querida amiga, mi querida hermana, olvídese de las estrías, de la celulitis, de las arrugas, de la revolvera, eso no va a importar. Un nuevo cuerpo perfecto, no mejorado, sino nuevo y perfecto, es el cuerpo que nos garantiza en la resurrección. Luego dice el versículo 43, en estos contrastes continúa, se siembra en deshonra, se resucita en gloria, se siembra en debilidad, se resucita en poder. Muchas veces, mis amados hermanos y amigos, nuestras palabras, por decirlo menos, nuestras acciones, deshonran a Dios. Inclusive, no solamente a Dios, sino que pueden llegar a deshonrar a la creación de Dios o a nuestro semejante, a los otros seres humanos. Y eso definitivamente no es bueno. Pero en esta nueva creación, en este nuevo cuerpo de resurrección, dice que resucitará en gloria. Esa gloria que hablamos ahorita, que es doxa, kabot, que es pesada, que es la misma gloria del Señor. Entonces se siembra en deshonra, pero resucitará como en gloria, una manifestación sobrenatural, como la misma manifestación del Señor. Vamos a tener un cuerpo que va a resucitar en gloria y un cuerpo que entonces debe y hará a partir de ese momento, siempre será manifiesto de la gloria del Señor. Luego dice, sembrados en debilidad, nuestro cuerpo terrenal ciertamente es débil. Eso no lo podemos negar. Disculpen un segundo. Pero resucitará en poder. Aquí el contraste que nos muestra la Biblia es debilidad versus poder. La palabra griega que define poder acá es dunamis. Ese es cuando hablas del poder de Dios. Del poder de Dios es dunamis. Es la misma raíz de la palabra dinamita. Es algo poderoso. Dunamis. O sea, se siembra en debilidad. Nuestro cuerpo actual, no hay duda, como les dije ahorita, es débil. No hace más que usted agarre, pegue un par de carreritas. Hablando igualmente de los adultos, pega un par de carreritas para se dé cuenta que es débil. No solamente débil físicamente, en ese sentido, sino que también es débil, nuestro cuerpo se va haciendo cada vez más débil para poder defenderse de las enfermedades. Para muestra, un botón, algo tan pequeño como un virus que nos ataca hoy en día, nuestro cuerpo, desafortunadamente, los cuerpos de los adultos mayores, los cuerpos que han decaído más o que están más avanzados en este proceso de decadencia, son menos capaces de luchar contra este virus. ¿Por qué? Por esto es el efecto de la decadencia o el deterioro del cuerpo. Pero ese cuerpo débil, ese cuerpo que se cansa, ese cuerpo abatido, ese cuerpo que es propenso a las enfermedades cada vez más, resucitará en poder, resucitará en dunamis. Es el mismo poder, estamos hablando del mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, el mismo poder que creó carne en los huesos muertos. Ese mismo poder es el poder que resucitará, que tendremos en nuestro cuerpo resucitado. Luego el versículo 44 dice, se siembra un cuerpo natural, se resucita en un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Nuestro cuerpo está limitado al mundo ahorita físico y terrenal, está
aunque está limitado, está maravillosamente diseñado y perfecto, adaptado para la vida en esta tierra. Pero es el único hábitat donde este cuerpo es perfecto, idóneo, ideal. Porque, perdón, debemos tener un cuerpo diferente. Dice que el cristiano, que nosotros, los creyentes, resucitaremos con un cuerpo que será espiritual. Tenemos un cuerpo que es natural día de hoy, pero resucitará en espíritu. El espíritu es ese que reside hoy en nuestro cuerpo, que es terrenal. Hoy reside en nuestro cuerpo terrenal, pero luego será en la manifestación, será espíritu. Dice la palabra del Señor en Juan 4:24. Dios es espíritu y nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces nosotros somos espíritu. Nuestro cuerpo va a ser espíritu, nuestro cuerpo celestial, porque vamos a habitar donde habita el Señor. Va a ser entonces un cuerpo espiritual. Se siembra un cuerpo natural y resucita un cuerpo terrenal. Seremos espirituales en todos los sentidos. Estaremos adaptados y perfectos, idóneos con ese nuevo cuerpo para nuestra vida celestial. Recordemos que dice la palabra que nuestra ciudadanía no es de este mundo, no es de esta tierra. Aquí somos peregrinos y extranjeros. Dice, peregrino es aquel que está de paso, extranjero es aquel que no es de ese lugar. Así somos nosotros en esta tierra, dice el Señor. Somos acá, nosotros somos ciudadanos del reino y mientras estemos acá estamos de paso. Somos peregrinos y no somos de esta tierra, somos extranjeros. Pero ¿qué significa aquí cuando dice que el cuerpo ha resucitado en las palabras griegas neumático soma, que dice que es un cuerpo espiritual? La palabra neumático o neumático significa que es no carnal, todo lo que es etéreo, todo lo que es sobrenatural, y soma es en general el cuerpo. Entonces, neumático soma, dice ahí, es un cuerpo que no tiene que ver nada con lo carnal y es un cuerpo espiritual, un cuerpo sobrenatural. Es decir, un cuerpo que está listo para ir a habitar en ese reino maravilloso que está hoy instaurado y será consumado en la venida del Señor. Finalmente, hemos hablado entonces del primer frente de analogía, luego de la forma, luego ahorita este último frente de los contrastes y vamos al cuarto y último frente que es donde Pablo nos muestra el prototipo, el modelo. Así es que van a quedar. Este es el modelo del cuerpo de la resurrección. Vamos a leer entonces del versículo 45 al 49. ¿Quieres ver el modelo? ¿Quieres ver el prototipo de esa carrocería? Aquí te lo vamos a mostrar. Permítame, le voy a mostrar este pasaje para que lo leamos juntos para cerrar este estudio del día de hoy. Ya los voy a ubicar, disculpen. Dice, versículo 45 al 49, así también está escrito, el primer hombre Adán fue hecho de alma viviente, el último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales, y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Y 49, y tal como hemos traído la imagen terrenal, traeremos también la imagen celestial. Entonces, mis hermanos, aquí dice en Génesis 2, en el capítulo 2, versículo 7, dice que Dios creó al hombre del barro, de la arcilla, y sopló aliento de vida. De modo que al soplar, Señor, aliento de vida sobre ese primer hombre que es Adán, Adán se convirtió en un alma viviente y se convirtió también, de hecho, en el primer hombre. Ese fue el primer hombre, el Señor sopló aliento de vida. El segundo hombre, quien habla la Biblia, es el postrer Adán, quien es Cristo, se convierte en espíritu vivificante. Ese es espíritu que hace vida, que da vida y hace vida. Ese es el postrer Adán, que es Cristo. Pablo, como vimos ya, creo que la semana anterior y en otros estudios, Pablo suele recurrir bastante a esta comparación entre el primer y el postrer Adán, entre Adán y Cristo,
Suele mucho Pablo recurrir a esta comparación para darnos el contraste entre lo espiritual y lo natural. Entonces, si el primero, dice aquí que el primero es natural y no el espiritual, o sea, primero es Adán, y o sea que si lo es, perdón, el primer hombre, como dije, hecho de la tierra, llamado Adán, del barro, de la química, es terrenal. De hecho, químicamente, todos los componentes que puede conseguir en un puñado de tierra, químicamente están en nuestro cuerpo. Del polvo somos y al polvo regresaremos, dice la palabra. El segundo hombre, el segundo Adán, quien es Cristo, este no es de la tierra, este es del cielo, dice aquí el Señor. Como es el terrenal, así son los terrenales, pero como es el espiritual, seremos nosotros espirituales. Dice que en este tiempo, como es el terrenal, estamos en lo terrenal, somos como el primer hombre que es Adán. Tenemos la contextura, tenemos el cuerpo, tenemos la fisonomía de ese primer hombre, pero luego también los seremos celestiales. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes seremos? Todos aquellos que somos hoy de Cristo, seremos celestiales y adoptaremos la naturaleza de ese quien es del cielo, quien es Cristo. Hoy tenemos la semejanza del cuerpo terrenal, luego tenemos la semejanza del cuerpo celestial y nos dice, no es nada más ni nada menos ni diferente, sino igual al cuerpo de Cristo resucitado, un cuerpo glorificado, un cuerpo en gloria. Me gusta como dice el versículo 49 que dice, hemos nacido la imagen del terrenal, perdón, traemos la imagen del celestial. Traeremos la imagen del celestial. Hemos nacido de la imagen del terrenal y traeremos la imagen del celestial. En el mundo físico llevamos la naturaleza de Adán porque nacimos de Adán. Somos descendientes de ese primer Adán. Entonces mostramos la semejanza en el cuerpo con él. Pero cuando nacemos de nuevo, ese segundo nacimiento que es espiritual, cuando nacemos de nuevo, empezamos entonces a tener la semejanza con el cuerpo celestial, con el cuerpo de aquel con quien somos una carne, porque fuimos crucificados con él, morimos con él y resucitaremos también con él. El cuerpo de hoy es inherente al de Adán, pero este cuerpo que es hoy terrenal, el Señor dice, lo transformará conforme al cuerpo de su gloria, con cuerpo glorificado, un cuerpo tal cual como el que Cristo recibió cuando salió de la tumba. Entonces ese modelo, esa carrocería, ese prototipo que estamos buscando es el que nos dice la Biblia, es el postrer Adán, es el del primogénito, de la primicia, del Rey de Reyes y el Señor de Señores, es el cuerpo incorruptible y glorioso y poderoso de Cristo nuestro Señor. Ese Cristo que cuando resucitó podemos ver que era visible, todos lo veían, aunque en esencia no era el mismo, visualmente no era el mismo, en esencia lo era. Los discípulos lo reconocieron cuando partió el pan o cuando dijo algunas palabras en específico e inmediatamente reconocieron la esencia. Esa es el que tenemos, un cuerpo diferente, un cuerpo nuevo como el Jesús, pero en esencia seremos nosotros mismos como lo fue Cristo. Él era palpable cuando le pidió a Tomás, toca, mete el dedo en mi llaga para que te des cuenta. Podía comer, como dije, partió el pan, dijo, tengo hambre, tengo sed, pero ese mismo cuerpo que tenía esa semejanza, todavía lo terrenal, es el mismo cuerpo que podía atravesar paredes, porque ese cuando los discípulos estaban encerrados, que él llegó donde estaban ellos estaban encerrados porque estaban huyendo, estaban siendo perseguidos, él no tocó la puerta, ni le abrieron, él simplemente atravesó la pared, atravesó los muros y tenía ese cuerpo, podría hacerlo, y ese es el mismo cuerpo que un día, después de estar 40 días acá, después de la resurrección, subió como un cohete a los cielos, en ese mismo cuerpo celestial, acompañado de los ángeles, en una nube, es el mismo cuerpo que tendremos nosotros. Un cuerpo que no tiene límites ni de espacio, ni de tiempo, es un cuerpo que no tiene edad, un cuerpo exaltado a lo máximo, a lo sumo, a todo eso que Dios tenía en mente en la creación original. Así de perfecto como debió ser, será el postrer hombre, el postrer Adán, que es Cristo resucitado. Y así
seremos nosotros en ese mismo esplendor, en ese cuerpo lleno de alegría, no de alegría sino de gozo, que es una alegría constante y refulgurante, sin dolor, sin lágrimas, sin un cuerpo blanco refulgurante como la luz, un cuerpo que brilla, así dice Daniel, como la luna, como las estrellas, como el brillo del cielo, un cuerpo que brilla como el mismísimo sol. Este es el cuerpo que el Señor tiene preparado para nosotros en el día de la resurrección. Me parece maravilloso. Le doy gloria al Señor por el poder de estas palabras. Gloria al Señor por mostrarnos lo que nos tiene, todo esto que nos revela el Señor en su palabra, todas esas promesas que nos tiene para nosotros. Es maravilloso lo que el Señor nos da. Y quiero para terminar este estudio o este mensaje de hoy, quiero compartirles una cita que me pareció muy buena y apropiada de uno de los predicadores más grandes que quizás ha dicho por muchos del siglo XIX, el señor señor Charles Spurgeon, perdón. Le voy a compartir la cita de Charles Spurgeon para leerlo juntos. Dice: si tal es la muerte, si es nada más que una siembra, hay que hacerlo con tristeza, sin fe y desesperanza. Nuestro círculo familiar ha sido roto, dices tú. Pero sí, pero solo roto para que pueda ser reformado. ¿Tú has perdido un amigo querido? Sí, pero solo lo has perdido a ese amigo para que puedas encontrarlo de nuevo y encontrar más de lo que se perdió. Ellos no están perdidos, ellos están sembrados. Una palabra maravillosa, me parece este mensaje de predicador Spurgeon que le quise compartir, que tenemos esa bendita esperanza que es el Señor. Si esto no nos alienta, mis queridos hermanos, si esto no nos alegra nuestro corazón, ¿qué lo puede hacer? Si esto no nos da esperanza de que efectivamente el Señor que nos hizo la promesa la va a cumplir, porque el Señor no miente, el Señor todo lo que está escrito se cumple, y esa promesa, como le hizo la primera vez que iba a venir de Sión nuestro Redentor y vino de Jerusalén el Salvador, regresará y regresará para buscarnos y levantarnos junto con Él y darnos ese cuerpo glorificado. En ese sentido, nosotros también podemos tener esa fortaleza, como nos pide Pablo, como le decía a los tesalonicenses, para, no es que no nos entristezcamos, pero no nos podemos hacer como aquellos que no tienen esperanza. Cuando vemos que la resurrección de Cristo nos asegura nuestra resurrección y hemos llegado a ser merecedores de esto por nuestro arrepentimiento, con fe, por medio de la fe y por la gracia del Señor, para llegar a conocer a ese Señor maravilloso que nos da vida, que en su resurrección garantiza la nuestra y con quien tenemos una relación viva, viva. No es con un libro, no es con una letra, es con un hombre que está vivo porque Él está resucitado. Nosotros sabemos también entonces que un día vamos a levantarnos, si fuese el caso, antes que venga el Señor, si fuimos sembrados, vamos a levantarlos como Cristo lo ha hecho y seremos hechos como Él es. La semana que viene vamos a enfocar en el último entrega de este mensaje, el último pasaje de este capítulo, a partir del versículo 50, donde Pablo empieza a describirnos lo que él llama un misterio. Veremos por qué lo llama misterio y cuál es el resultado de ese misterio. Eso lo vamos a discutir la semana entrante. Los espero para cerrar esta maravillosa serie. Gracias por su tiempo, por su atención. Gracias por disponer su corazón. Oremos para despedir este tiempo. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendigo la vida de cada una de las personas. Gracias por esta bendita esperanza, Señor, que nos das cada día, Padre de la gloria. Sé que hay gente, sé que hay hermanos, gente hoy que tiene problemas, enfermedades, que quizás les falta algún miembro, Señor, quizás tienen problemas para caminar o su cuerpo ya no responde, no es el de antes, Señor. Ellos, como nosotros, tienen la bendita esperanza de que seremos resucitados con un cuerpo glorioso, perfecto, Señor, un cuerpo hecho para habitar junto a ti, Padre de la gloria. Gracias por mostrarnos, por develarnos, Señor, esa maravillosa palabra y esa esperanza que nos alienta cada día, Señor, a seguir caminando
a tu lado. Gracias, Señor, te damos infinitas gracias en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis queridos hermanos, amigos, que el Señor les guarde.